Terminábamos el vídeo anterior refiriéndonos a un nuevo concepto del conocimiento, el conocimiento activo, que no se produce de espaldas a la realidad, sino que parte de la realidad y progresa sin renunciar a ese momento fundamental del pensamiento que es la observación. Escribe John Dewey: en la filosofía clásica, el mundo ideal es fundamentalmente un puerto en el que el hombre descansaba de las tempestades de la vida. Es un asilo en el que busca refugio contra las dificultades de la existencia, con la segura tranquilidad de que es el único mundo supremamente real. Cuando los hombres se dejan ganar por la creencia de que el conocimiento es una cosa activa y operante, una actividad que no puede prescindir de la realidad, el reino del ideal ya no es algo remoto y aislado, sino que es por el contrario el conjunto de imaginadas posibilidades que estimula al hombre hacia nuevos esfuerzos y nuevas realizaciones. Cuando prospera el concepto activo del conocimiento, aquel que, insisto, no se produce de espaldas a la realidad sino con ella, el hombre genera un pensamiento capaz de cambiar un estado de cosas considerado deficitario en algún sentido, capaz de modificar la realidad o la estructura de la realidad. Y es que cuando la práctica del conocer pasa a la prueba de la posibilidad de realizar determinados cambios en esa realidad de la que parte y a la que regresa, sin abandonarla nunca, supone un cambio en los conceptos de lo real y lo ideal. Escribe el filósofo: el primer concepto, el de lo real, deja de ser acabado y definitivo. Se convierte en lo que debe ser aceptado como materia de cambio, como la obstrucción y el medio de realizar determinados cambios concretos que se desean en la realidad. También lo ideal y racional deja de ser un mundo aislado, listo y hecho, incapaz de emplearse como palanca para la transformación del mundo empírico real, un simple asilo al que huir desde las deficiencias empíricas. Lo ideal y lo racional vienen a representar posibilidades descubiertas inteligentemente y que encierra el mundo real, pudiendo ser empleadas como métodos para rehacerlo y mejorarlo. Ese cambio del concepto de conocer, no ya como contemplativo, sino como operante, permite que la función primordial de la filosofía sea la de racionalizar las posibilidades de la experiencia y de un modo especial las de la experiencia humana colectiva, social. Porque atrás queda la metáfora que ve en el conocimiento a un espectador que contempla un cuadro acabado. Eso en la Edad Media, ahora es incorrecto. Ahora la metáfora es la de un artista que pinta el cuadro. Convertido entonces el hábito de pensar en el conocimiento como cosa activa y operante, la filosofía consigue romper las ligaduras que la tenían atada a los laberintos y perplejidades en qué generosa la epistemología y en qué generosa la metafísica. Ya no se ocupa de las disputas entre realistas y idealistas, ni en ninguna otra querella paralizante, como la de distinguir el mundo noumenal y el mundo fenomenal, o explicar de qué forma un sujeto aislado puede conocer un objeto aislado. Todo eso queda atrás. Una filosofía, dice el filósofo, libre de la huera metafísica y de la ociosa epistemología, podrá ocuparse de analizar las fuerzas que controlan el bienestar social y moral del hombre, distrito de la cultura que no ha sido debidamente atendido. Porque no hay la ciencia y el arte humanos que correspondan a la revolución que se ha formado en la física, por ejemplo. El progreso ha quedado confinado al método de conocer asociado a materias técnicas, económicas, grave asunto si consideramos que ese progreso científico ha traído perturbaciones morales. Nuestra política sigue siendo arcaica, nuestra educación es tosca y primitiva y nuestra moral es pasiva, poco más que una supervivencia del pasado preindustrial. A John Dewey le parece increíble que se haya pensado que la cuestión de la relación entre lo real y lo ideal fuera un problema que pertenece a la filosofía, y ve en ello una prueba de las consecuencias desastrosas que se siguen de considerar el conocimiento y el intelecto como algo que se basta a sí mismo, esto es, que puede prescindir de la realidad para elaborar sus construcciones teóricas. Y la conclusión que saca el filósofo es la de la impotencia de todos y cada uno de los ideales que se proclaman al por mayor y en abstracto, sin relación con la realidad, es decir, como algo aislado por sí mismo de las exigencias concretas individuales cuyas posibilidades encarna o pretende orientar. Y entiende que la moraleja que podemos sacar
sería la de hacer comprender la tragedia de ese idealismo que cree en un mundo espiritual que existe dentro de sí mismo y por sí mismo, y la trágica necesidad de estudiar de la manera más realista las fuerzas y las consecuencias de llevar a cabo ese estudio de una manera más científicamente exacta y completa que la de la titulada política del realismo. Afirma el filósofo que es falso que los males de la situación nazcan de la falta de ideales, pues de donde realmente nacen es de ideales equivocados, de abstracciones, de ideales mal planteados, porque no tiene nada que ver con la realidad a la que pretende ilustrar y a la que pretende orientar y mejorar. Esos ideales están equivocados porque no se basan en una investigación metódica, sistemática y crítica de los problemas sociales con los que el hombre tiene que habérselas, en un mundo en el que el pasado nos cae lejos y el futuro se está creando, pero no está ahí, sino que depende de nuestras decisiones. Lo interesante del planteamiento de Dewey, tal y como yo lo veo, es que lo que dice afecta a la naturaleza de la lógica misma, porque si el pensamiento o la inteligencia es un medio de reconstrucción deliberada de la experiencia social, entonces la lógica no es cosa puramente formal. No se limita a la ley del razonamiento correctamente formal, con independencia de su relación con la realidad, ni tampoco, en caso contrario, es decir, si mantiene alguna relación con la realidad, tampoco caen bajo su jurisdicción las estructuras intrínsecas del pensamiento del universo, como pretende la lógica de Hegel. La lógica sería entonces una ciencia y un arte cuyo objetivo es la formulación clara y sistematizada de los procesos del pensar capaces de hacer posible que la deseada reconstrucción de la experiencia avance de manera más eficaz. La lógica está basada en el suministro de material empírico concreto, y al filósofo le resultaba cómicamente absurda la afirmación tradicional de que la experiencia nos informa de cómo han pensado o pueden pensar los hombres, en tanto que la lógica se ocupa de las normas de cómo deberían pensar los hombres. Y no se lo toma en serio, porque entiende que si la lógica es un asunto de profunda importancia, es precisamente porque tiene fundamentos empíricos y aplicaciones experimentales. Pero la lógica, entendida como la posibilidad de desarrollar y de emplear métodos inteligentes en las investigaciones que tienen relación con la reconstrucción deliberada de la experiencia, no ha sido impulsada. Esa clase de lógica ha prosperado en el campo de las matemáticas y de la ciencia física, pero nunca se aplicó en los asuntos de la moral y de la política. El acto de pensar tiene su punto de partida en los conflictos concretos que encontramos en la experiencia y que causan perplejidad y confusión. Los hombres pensamos ante las dificultades, ante las perplejidades que despiertan nuestra necesidad de respuesta, de solución y de comportamientos adecuados que alivien nuestra situación. Como dice John Dewey, una vida de holgura, de éxito, sin esfuerzo, sería una vida horra de pensamiento, lo cual nos recuerda la propuesta de Toynbee sobre la incitación y la respuesta, como mecanismo que explica la supervivencia de algunas civilizaciones y las caídas de otras, ¿no? Tampoco piensan mucho los hombres y delegan en una autoridad la responsabilidad de pensar por ellos mismos. ¿Y acaso por ello los católicos no han pensado tanto en su circunstancia como los protestantes, que, cuando se vieron sin el auxilio de los sacramentos, tuvieron que inventar la manera de salvarse con su esfuerzo personal mediante la ética del trabajo, como diría Max Weber? Y es que, como dice John Dewey, allí donde impera una autoridad externa, el pensar es cosa sospechosa y dañina.